Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo saludo a Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial. Diego, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y han arreglado el problema de los horarios de apagón para el sector industrial. Me lo dijo hace un momento la ministra Inés Manzano en una decisión que no se había comunicado, porque lo último que nos quedó a nosotros fue que el Comité Empresarial Ecuatoriano reclamó, hicieron unas mesas de trabajo, porque era, digamos, hasta cierto punto intolerable que entre 8 y 18 horas todos los días se apague el sector industrial. Pero resulta que ya hay horarios nuevos. ¿Usted sabe algo de eso? Buen día. Buenos días, mi estimado Milton. Un gran saludo a su audiencia. No hemos sido comunicados todavía de ese asunto, pero a primera vista, lo que sí le puedo decir es que hay un problema visible. La única manera de que el gobierno puede manejar el tema del sector industrial es apagando o no los switch de los parques industriales del país. Solamente el 55% de la industria nacional está en parques industriales. El otro 45% de la industria nacional está en zonas urbanas, está en carreteras, está en lugares en donde no puede controlar el gobierno más que al común de los mortales, a todos Entonces, nosotros. esa aclaración es muy buena porque el otro 45% que está en las zonas residenciales, que no está en un parque industrial, hay que apelarlo a que apague. Es decir, no sea malito de apagando la luz entre tal hora y tal hora. A diferencia del... El ejemplo es lo que pasó en Cuenca hace una semana atrás, el fin de semana. Se apagaron 130 empresas y también ocurrió en Ambato, si no me equivoco, 135. Es decir, ahí hay una diferencia de cómo bajar los switches. A los unos pueden bajarlos y a los otros tienen que pedirles que bajen. Bueno, es que no se puede hacerlo. A menos que cortes a todos, ¿no? Exacto. Nosotros por eso es que nosotros desde un inicio hicimos un pedido luego de la rueda de prensa que hizo el Comité Empresarial Ecuatoriano, al cual nosotros también estamos afiliados. Luego de eso nosotros sí expresamos nuestra incomodidad porque si bien es cierto para el gobierno se le hace muy fácil bajar el switch a las industrias que son formales, que están en parques industriales, que han hecho un esfuerzo por adquirir un pedazo de terreno, una zona industrial. Es una discriminación arbitraria del gobierno no tomar en cuenta al resto de la industria nacional que no está en parques industriales, porque tal vez en algunas ciudades no está determinado en las zonas de desarrollo industrial. Este tipo de cosas que es realmente responsabilidad directa del Ministerio de Industrias, que no tiene hasta la fecha un censo industrial en donde no tienen la más mínima idea qué industrias dan en el país, qué pueden fabricar y qué podrían fabricar, porque una máquina no solo hace un producto, sino que hace un estimado de varios productos, 9, 10 productos. Eso no lo tiene el ministerio en política industrial y en política comercial, en política de competitividad, el Ministerio de Industrias no ha dado visos, no en los últimos años, en estos meses que ha estado el gobierno y que hizo el favor de ratificar el tratado con China, no tiene un censo industrial sobre qué industrias hay en el país, qué podrían fabricar y qué fabrican. Ese es un gran problema. Entonces, ¿cómo el gobierno le pide al sector industrial que autogenere, que genere energía eléctrica? Le pide 300 megavatios, si no me equivoco, sin tener claro qué mismo puede dar el sector industrial. Y ahí son las versiones diferentes, porque la presidenta de tal cámara dice máximo 100, la de la otra cámara dice tenemos 200, el gobierno pide 300. Entonces, ahí no hay claridad tampoco, están como los megas que el gobierno está trayendo, que parece que estamos hablando como que fuera mega de celular. No, este tiene 22, no, no, o sea, no hay una claridad de lo que se está haciendo. A ver, lo que hay que tener claro es que con estos cortes lo que se afecta es a la gran industria, o sea, la industria grande del país. La industria grande del país tiene sus propios generadores que son emergentes. Es muy importante señalar esto de la emergencia o de la contingencia de los generadores que tienen las grandes industrias, que es para cuando se va una fase, para cuando explota un transformador, cuando por alguna razón se corta la energía, pero de una forma momentánea.
La gran industria tiene esta capacidad de generación que son 300 megavatios, eso es verdad, pero esos 300 megavatios no pueden estar prendidos permanentemente porque solamente abastecen al 35% de la industria nacional. Ahora bien, el gobierno lo que necesita es que nosotros podamos producir más energía para autoconsumo, para salir un poco del sistema nacional interconectado y que puedan así más viviendas y más hogares tener más energía. Pero el gobierno lo que hace es pedir, como que si la industria no viviera al día. Está bien, lo vamos a asumir el reto, las grandes, las medianas, pero ¿qué va a pasar con las pequeñas? Es decir, el gobierno, ¿qué ha hecho por ir, por ejemplo, ir a China en una comitiva de alto nivel, aplicando el acuerdo que tenemos comercial con China, pedir 1.500 millones de dólares y decir, bueno, vamos, no nos den en plata, necesitamos baterías para poder almacenar energía, generadores para poder consumir, que las industrias puedan consumir hasta un 45% y de ahí almacenen en las baterías. Y nosotros, de Estado, les vamos a proveer a las industrias, no para regalarles, sino para que nos vayan pagando poco a poco. Correcto, pero ¿se ha escuchado eso? No, esas son iniciativas que pues, lastimosamente el gobierno, como no abre el debate a la opinión pública, a la industria, a nosotros no nos han invitado hasta el presente fecha, ni siquiera el Ministerio de Industrias, menos del Ministerio de Energía, pero nos encantaría apoyar, aportar este tipo de ideas que seguramente esta semana sí estaremos presentes en la Asamblea Nacional para hacer ciertas observaciones al proyecto de ley que puso el presidente de la República. Son las 8:52, estamos hablando con Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial. Diego, buenos días. Y respecto a esta crisis energética, dado lo que se está dando y viendo lo que se está viendo, parece que va a durar mucho, va a durar siquiera hasta el próximo año, hasta mediados del próximo año. Y frente a esto, pues el gobierno, mediante un decreto ejecutivo, estableció esta implementación inmediata de la tarifa 0% del impuesto para la importación y venta local de generadores eléctricos. En ese sentido, la industria está pensando en adquirir estos generadores para afrontar esta situación, porque esa es la solución que nos ha dado el gobierno. Lamentablemente, nos ha dicho, apáñense con esto y es lo que podemos hacer. Muchas gracias. O sea, sí lo estamos haciendo, las industrias lo están haciendo, pero aquí hay que dividir entre dos. Las industrias que pueden hacerlo, las que tienen y son sujetas a crédito, las que no están pasando por un momento difícil, que puede ser el 70, el 80% de la industria, y aquí hay una industria también que no tiene la capacidad de endeudarse más porque todo está endeudado porque le apostó a este país y está perdiendo. Entonces, es a esa pequeña industria lo que hoy nosotros queremos decir, señores del gobierno, está muy bien que ha hecho esto, pero usted, gobierno, también puede endeudarse, no en dinero, porque la China le puede dar para que compre sus productos y enviar directamente al Ecuador y el gobierno puede hacer un censo de las industrias que no tienen tanta capacidad de endeudamiento y les puede dar estos equipos para que la industria pueda asumir, pero no para que los regalen, sino para que pueda a cómodas cuotas ir pagando. Entonces, con este tipo de cosas, sí, la industria sí está en capacidad, lo está haciendo, está importando. Qué buena noticia. Esto debió haber sido realizado hace 6 meses cuando ya se supo que esto podría pasar, pero básicamente no se lo ha hecho porque realmente el problema ni siquiera está en el Ministerio de Energía. El problema frontalmente está en el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción tiene que saber qué industrias tiene, cómo está funcionando, si es que están produciendo, qué pasó con el acuerdo con China, el acuerdo de competitividad. La ministra no tiene una política de competitividad desde el día que se subió a esa silla. Esa es la realidad. Nosotros hemos hecho 2 pedidos a 2 meses de su posesión, a 4 meses de su posesión, y hasta ahora no tiene una política de competitividad que nos diga al sector industrial cómo vamos a enfrentar el acuerdo con China. Bueno, el gobierno, la ministra anuncia cero arancel, ya se había anunciado cero IVA, ahora cero arancel, pero como usted dice, ¿no? Hay cosas que se debieron hacer antes, porque el presidente Noboa asumió el poder sabiendo lo que se venía, que el estiaje se adelantó, que fue más fuerte de lo que se pensaba, pero se sabía que estábamos en una crisis energética y que había un déficit de generación. Quizás si se contrataba antes, hubiera estado en julio y entonces no hubiéramos tenido tanto problema. Cortes de 2 horas no es lo mismo que cortes de 10 horas. Eh,
se le obliga al sector industrial a comprar generadores, es decir, con estas medidas, porque ocurrió el fin de semana pasado que el presidente el viernes decide 0% IVA, pero el domingo ya les estaban diciendo a las industrias que van a cerrar la luz de 8 a 18 horas, es decir, se les obliga a traer los generadores, a comprar generadores. Bueno, ni siquiera eso, hizo los anuncios con bombos y platillos, haciendo la debida propaganda del tema y de la noche a la mañana se nos corta. O sea, el tema es una falta total de coordinación al interior del gobierno. Yo no sé qué está sucediendo y lo peor es que cuando lo hacen, cuando lo anuncian y cuando lo ejecutan, le hacen a las empresas formales, a la industria que está en parques industriales, sin tomar en cuenta a la otra gran industria, el 45% que está en sectores urbanos y están en carreteras de este país. Bueno, pero tampoco es que hay los generadores. O sea, no es que usted va a la ferretería y pide un generador para prender una industria. Es decir, tienen que traerlos. No, no es que necesariamente llegan al día siguiente. Es decir, también se sigue perdiendo tiempo. Bueno, la industria está tomando recaudos al tema. Nosotros hemos calculado que de 90 a 120 días podrá la industria estar más o menos preparada, no para este corte, para los que van a venir seguramente a futuro. Nosotros estimamos que, claro, sí, ya luego de las fiestas de Navidad, luego que se ha perdido de vender en enero, tranquilamente ya estaremos asumiendo ya el nuevo reto, pero este es un golpe muy fuerte que se la va a ver a la industria y que se va a cuantificar ya cuando tengamos nosotros los análisis financieros de cierre de año, porque no es que la industria puede subir los precios porque tiene una gran competitividad por el acuerdo con China, eso no va a pasar, la industria ecuatoriana no va a subir de precios, lo que va a hacer es va a asumir las pérdidas y ¿qué va a pasar? No va a haber utilidades y en consecuencia no van a existir impuestos a las utilidades del próximo año. Eso es lo que ha conseguido el gobierno. Bueno, Diego, respecto a esto que se está viviendo, ¿qué propuesta les darían, aparte de las propuestas que ya han estado conversando en estos diálogos con el gobierno, qué propuesta les daría para los siguientes meses? Porque la situación es crítica y hay mucha incertidumbre. A ver, la principal propuesta que ha salido de nuestro gremio es que por favor el presidente haga una comisión urgente y envíe a negociar generadores y baterías de almacenamiento de energía a la China. Es el país más importante que tiene la tecnología de punta sobre estos temas. ¿Por qué no se hace una reunión de gobierno a gobierno? No se pide 1.500 millones de dólares, no en efectivo, sino con cargo a los productos que van a dar con una garantía soberana y se traiga todas esas cuestiones para dotar a la industria. Porque imagínese, el momento que usted dota a la industria de los 1.300 megawatts que se desconectaría para poder dar prioridad a la gente, eso solucionaría muchísimo el problema. Pero usted no solo tiene que dotarles de generadores o de energía eólica o de esta energía fotovoltaica, sino que tiene que dotar a la industria de grandes baterías para que pueda almacenar la energía y usted pueda almacenar para 24 horas, para 8 horas, para 48, para 72, y así poder tener un sistema, claro, con energía súper cara que nosotros los industriales la vamos a asumir, a diferencia de los mineros, de las grandes mineras que nos estuvimos enterando justo la semana anterior que ellos tienen energía a 2 centavos, a 1 centavo, y ellos no están sufriendo de estos cortes y apagones porque están incluso siguiendo actuaciones judiciales para obligar al Estado que les provea. Esto es inaudito. Esto realmente no tiene nombre ni apellido. Tiene que ser reveído esa medida y tenemos todos que poner el hombro y salir adelante en esta crisis. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Diego Parades, presidente de Ecuador Industrial. Son las 9, tenemos que terminar. Tenga buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias.